humor, política, música, cine, literatura, filosofía y mucho más. Quédate en Oeste Saigón que tenemos un programón. Hasta las 23, por FM Oeste. ...26 minutos pasan de las 9 de la noche... ...estamos acá en vivo haciendo Este Según por FM Este 106.9... ...y ya tenemos en comunicación a Gabriela Pascual... ...docente de Historia, profesora... ...y también integrante de lo que es la Casa Malvinas de Castelar... ...en estos 40 años del inicio de la guerra... ...que se van a suceder mañana... ...y bueno, vamos a primero a saludarla acá desde FM Oeste. Cristian te saluda. Gabriela, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian, buenas noches a todos y a todas. Muy bien. Contanos un poco primero si están haciendo alguna actividad especial este fin de semana, como para que la gente se acerque. En la Casa Malvinas, puntualmente no, hace un ratito terminamos la última recorrida del día de la fecha, pero como tenemos la agenda completa en abril, mayo y junio con visitas al espacio, decidimos no sumar una actividad puntual por el 2 de abril, sino plegarnos por ahí a las actividades que se están haciendo a nivel territorial, ¿no? Asistir lo más que podamos a todas las convocatorias que hay y dejar los eventos en la Casa Malvinas para el resto de los meses, porque los veteranos siempre dicen que nos acordamos de Malvinas en abril, mayo y junio y después pasa. Entonces, como este año es el año de los 40 años, vamos a hacer eventos puntuales en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en la Casa Malvinas, y ahora nos estamos dedicando solamente a los recorridos, que no es tarea sencilla ni poca. Bueno, te quería preguntar justamente eso, porque te arranqué preguntando por los eventos, ¿y qué hacen en la Casa Malvinas? La Casa Malvinas es un espacio que está dentro del Centro de Veteranos de Morón, acá en Castelar, en Quintana 462, está el Centro de Veteranos y la Casa, y es un espacio que los excombatientes de Morón pensaron para un poco dar a conocer a la comunidad lo que tiene que ver con Malvinas, que no es solamente lo que tiene que ver con la guerra, sino es mucho más amplio, y armamos una especie de espacio para la memoria, una casa que nos convoca justamente a pensar sobre Malvinas, y bueno, está organizada como una gran muestra, una muestra visual, sonora, donde también los veteranos narran sus vivencias, y invitamos a todos a recorrerla y a pensar juntos, en definitiva, lo que tiene que ver con Malvinas. En relación a eso te quería preguntar, porque... Pero no se te escucha. Ah, perdón, ahí va. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Sí, estuve chusmeando un poquito el sitio web y me llamó mucho la atención, para bien, claramente, que hacen como foco principalmente no solo en el reclamo de soberanía, sino también como en no exaltar el lado del conflicto bélico. O sea, ¿cómo crees que por ahí las nuevas generaciones puedan entender el tema de Malvinas como no enfocándonos en lo que sería la guerra en sí, sino en todo el evento histórico, social que estuvo acompañado de eso, el periodo, mejor dicho? Sí, interesante la pregunta, porque cuando quiero aclarar que el proyecto de la Casa Malvinas tiene que ver con los veteranos de Morón. Sí. Ellos proyectaron armar este espacio, juntaron un montón de cosas para organizarlo, digamos, y cuando nos pusimos a planificarlo en base a los objetos, los recuerdos que habían juntado los muchachos, dijimos, bueno, no queremos que esto sea museo bélico. Primero, no queremos que sea un museo, claro, ¿no? Como algo que sacraliza el pasado y que lo deja congelado, sino que tiene que haber un diálogo pasado, presente y futuro permanente en el espacio. Por otro lado, no queremos que sea un espacio bélico. Claro, no para un culto nada. A la guerra, digamos. Exactamente, porque la guerra, todos coinciden en que no le sirve a nadie y que destroza vidas. Totalmente. Y destrozó vidas. Y por otro lado, lo que sí queremos hacer es, bueno, contar justamente historias de personas reales con nombre y apellido, que son además nuestros vecinos, los vecinos de Morón, y cuyas vidas y las de sus familias estuvieron atravesadas por el conflicto bélico. Entonces,
el enfoque que le damos al espacio tiene que ver con esto, la figura del soldado conscripto que estaba haciendo el servicio militar en el año 82, va a Malvinas, la guerra es una parte de su historia, y vuelve de Malvinas y continúa una lucha, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que, bueno, nuestro reclamo por la soberanía de Malvinas continúa hasta el día de hoy como Estado, pero para los veteranos, volver de la guerra fue una historia en sí misma, porque volvieron, y ellos siempre nos dicen algo que es muy ejemplificador, volvieron y para los militares, ellos no eran militares, pero para la sociedad ellos eran militares. Entonces quedaron en una especie de limbo donde por fin tardó un montón de tiempo en que el Estado y las instituciones se hicieran cargo de los efectos que la guerra generó en sus vidas, y fue un poco una lucha de ellos mismos individual y sobre todo colectiva la que los puso a recuperar derechos, ¿no? Entonces el espacio da cuenta de todo este recorrido, da cuenta, como vos decís también, del reclamo sostenido de soberanía, pero también da cuenta de cómo la guerra transformó esas vidas de los sobrevivientes y también transformó la vida de las familias de los caídos, ¿no? Y llegamos hasta el presente con esos sujetos que hoy van a cumplir este año o el año que viene 60 años. Gabriela, aprovechando que sos profesora de historia, te quería consultar... Ahí ya se te escuchaba al principio, perdón, dale. ¿Ahí se me escucha? Ahí está. Gabriela, aprovechando que sos profesora de historia, te quería preguntar cómo los chicos se relacionan con el tema de Malvinas, si les interesa, si preguntan, porque recién nos contaba nuestro compañero Santi, que en su programa entrevistó a un ex veterano de Malvinas y dice que se lo relacionaban y le preguntaban sobre los juegos de guerra. ¿Cómo lo toman tus alumnos al menos? Sí, bueno, creo que eso es parte también nuestro, ¿no? De la tarea docente, porque los chicos vienen, en muchos casos, sobre todo los más chicos, muy muy chipeados con el tema de la guerra como una gran película de Hollywood, ¿no es cierto? Y hay como una cuestión romántica con respecto a la guerra construida. Entonces, digamos, si vos de primera mano te pones a conversar con ellos y demás, hay una cuestión bélica, pero que es fácilmente y rápidamente desandable. Y en lo que respecta a Malvinas, me parece a mí que como en muchos casos tienen al protagonista cercano que les está contando y narrando su vivencia, que hay rápidamente una cuestión muy empática que se genera con los jóvenes, sobre todo. Porque no olvidemos que ese hombre que hoy tiene 60 años y por ahí les está contando la historia, cuando fue la guerra tenía 18. Entonces, para los chicos hay ahí una cosa de, sí, esto de mucha empatía a la hora de pensar Malvinas, pensarse ellos como jóvenes, pensar qué hubiera pasado con sus familias si les hubiera tocado a ellos ir a la guerra. Y además con Malvinas hay una cuestión que el otro día charlábamos con algunos compañeros, compañeras, que tiene un fuerte arraigo popular, que por ahí no pasa con otros temas de la historia, donde uno se ve reflejado rápidamente, ¿no? Con el tema Malvinas, como el servicio militar era para todos y atravesaba clases medias, sectores populares, hay ahí una cuestión de fácil identificación con el otro, que a los chicos los conmueve desde muchos lugares. Creo que es más fácil entrarle al tema Malvinas en clase que al tema de la dictadura, por ejemplo. Aunque la guerra es parte de la dictadura, ¿no? Sí, obviamente. Estamos en comunicación con Gabriela Pascual, que es docente de historia e integrante de Casa Malvinas de Castelar. Te quería preguntar, Gabriela, el tema de que, bueno, como hablabas de la empatía que puede tener la gente, o lo que era el servicio militar obligatorio, etcétera, pero pensando que es la única guerra moderna en la que participó la Argentina, ¿cómo crees que eso queda ya en la historia, en lo que se enseña y en perspectiva, ¿no? Porque hay países como Estados Unidos que tienen constantemente veteranos, tienen el Día del Veterano y tienen una cuestión de mucho arraigo con esa visión del que fue a combatir. Y en Argentina es solo una generación, mejor dicho, 2 clases, 61 y 62, ponele. ¿Cómo crees que eso cómo queda en la historia, cómo queda en la sociedad eso de los veteranos de guerra? Y bueno, justamente los muchachos siempre dicen que por eso hay que mantener viva la memoria y seguir narrando, para que
no haya otras guerras, ¿no? Uno cuando habla sobre todo con las madres de los caídos, nos pasó con la madre de Daniel Ugalde y nos pasó con la mamá de Julio Cao, que no es de Morón, es de Matanza, de Elmira, y las dos, en algún momento cuando las entrevistamos, inclusive con chicos de secundaria, dijeron contundentemente, la guerra no le sirve a nadie, así clarísimo, echale agua, no le sirve a nadie, en la guerra la gente se muere, y por lo tanto, bueno, esto me parece que tiene que ser un mensaje contundente como para que ni la más mínima chance le demos nunca a nadie que venga a proponernos un conflicto bélico como salida, como opción, y mucho menos donde el sacrificio sea a costa de nuestros hijos, ¿no? Porque en definitiva, o sea, quienes fueron a Malvinas eran los hijos del pueblo con una muy corta edad, sin preparación. Entonces, y para legitimar un gobierno dictatorial, además. Sí, absolutamente, no, absolutamente. Obvio, ahí estaba Galtieri viendo cómo hacía para sostener su gobierno, ¿no? La dictadura después de tantos años. Pero bueno. Absolutamente. Sí, y en relación a eso, porque en un ratito vamos a estar hablando, viste, del rol de las mujeres, digamos, que es algo de lo que no se habla. ¿Tuviste la posibilidad de por ahí conocer la historia por ahí más de cerca de alguna madre, alguna mujer que esté vinculada con la lucha allá en territorio de Malvinas? ¿O te das más cuenta que por ahí los testimonios están siempre más vinculados a los hombres y las mujeres en un rol más de familia que por ahí acompañó acá desde el continente, digamos? Mira, nos pasaron varias cosas con el tema de la perspectiva de género, y puntualmente voy a la Casa Malvinas. Sí. Conocíamos la historia de estas 16 veteranas, ¿no?, que fueron reconocidas a partir del 2012, que forman parte del padrón de veteranas. El año pasado tuvimos la posibilidad de escuchar a una de ellas en un Zoom que hubo acá en el municipio de Morón, Silvia Barrera, que era instrumentista quirúrgica. El tema es que, puntualmente, con respecto a la Casa Malvinas, ¿cómo las incluíamos esas mujeres? Porque nosotros el relato que tomamos es el de los excombatientes que estaban haciendo el servicio militar. Y las mujeres veteranas, por ahora, son todas mujeres que estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, no nos entraban por ningún lado, porque nuestro relato tenía que ver con los excombatientes, no militares. Entonces, bueno, ahí empezamos a decir, bueno, enfoquémonos entonces en la figura de las madres o de las familias, ¿no es cierto?, para incluir un poco la perspectiva de género. Y nos encontramos con varias cuestiones. A través de la correspondencia entre los hijos y las familias y esos hijos que estaban en Malvinas, aparece una cosa ahí de mucho dolor en las familias, mucha incertidumbre. Inclusive algunos veteranos nos cuentan que las madres la pasaron muy mal, con grandes depresiones en muchos casos. En esta cosa del machismo los varones lo demostraban mucho menos, los padres, pero también la pasaron igual de mal. Y después la otra lucha que encontramos, puntualmente con respecto a Morón y a dos excombatientes, tiene que ver con la lucha de las madres por la identificación de los cadáveres de sus hijos que estaban enterrados en el cementerio de Darwin como NN. Claro. Y me gustaría rescatar la figura de Raquel García, que es la mamá de Daniel Ugalde, que es vecino de Aedo, y fue identificado en el 2017 en Darwin por el equipo argentino de antropología forense. Y también me gustaría rescatar la figura de la mamá de José Antonio Reyes Lobos, que se me hizo una laguna, Antonieta Reyes Lobos, que también lucharon esas dos mujeres. Antonieta falleció hace 2 años, pero Raquel continúa con vida entre nosotros. Lucharon esas dos mujeres para que sus hijos estuvieran enterrados en Darwin. Como ellas dicen, nosotras los bautizamos, les dimos un nombre, y nuestros hijos tienen que estar enterrados con nombre y apellido. Totalmente, súper fuerte. Fue una lucha de esas madres, de esas familias, hermanos acompañando, hermanas. Pero bueno, me gustaría rescatar, ya que hablamos de la lucha de las mujeres, a ellas dos. Claro. Con respecto a las otras veteranas, hay un camino por recorrer, yo creo, porque también
igualmente, aunque pertenecían a las fuerzas, he escuchado a muchas decir, a nosotras nos ningunearon, inclusive dentro de la fuerza, porque nosotras veíamos cómo llegaban los soldados, por ejemplo, a un hospital, y supimos la verdad siempre de lo que estaba pasando en el escenario del combate, ¿no? Claro. Gabriela, te pido que nos pases la dirección de la Casa Malvinas. Igual me dijiste que no tenían visitas, ya no se podían hacer visitas en los próximos 2 o 3 meses, que están agendadas, pero bueno, que nos cuentes un poco dónde podemos tener más información, una dirección, una página web, algo. Bueno, les cuento, pueden chusmear en el Facebook del Centro de Veteranos, que es Centro de Veteranos de Guerra de Morón. Bien. La Casa Malvinas está ubicada en Quintana 462. Está abierta al público en general los jueves de 10 a 2 de la tarde. Si ustedes van y tocan el timbre, los vamos a recibir y los vamos a convidar a recorrer. Y para el resto de los días, sobre todo que son los días donde recibimos escuelas, ahí sí la cosa está más complicada porque abril, mayo y junio tenemos la agenda completa, pero si nos mandan un correo a casamalvinasmoron@gmail.com, casamalvinasmoron@gmail.com, les podemos agendar una visita o a la mañana o a la tarde para junio, agosto, julio, septiembre. 40 años de Malvinas se cumplen todo el año este año, así que los recibiremos. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y mañana, bueno, es un día para homenajear a nuestros veteranos, abrazarlos, si tenemos uno cerca, abracemos a los sobrevivientes y sobre todo también es un día para abrazar la memoria de los que no están con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista, Gabriela. Un abrazo grande. Gracias, un gusto. Chao. Gabriela Pascual, profesora de Historia e integrante de Casa Malvinas, que está en Castelar. En tu auto, en el colectivo, en el Sarmiento, en tu casa y en el barrio. 106.9. 106.9 FM Oeste. Orgullosamente locales.